Bueno, nos acompaña Luis Alberto Rufián, presidente de la Cámara de Integración Económica Colombia-Venezuela. Con Luis Alberto hemos compartido en otras ocasiones, hemos hecho un repaso, un nuevo repaso y vamos para atrás y para adelante sobre lo que es este proceso que se ha retomado y que con mayor fortaleza pues comienza a desarrollarse luego de la ruptura de relaciones a partir de septiembre del año pasado. Haciendo un balance y transcurrido un año, Luis Alberto, ¿cómo van las cosas? ¿Hay esperanzas? ¿Hay posibilidad de profundizar? ¿Las cosas van marchando bien? ¿O es un estira y encoge? Mira, primero que nada, gracias por la oportunidad de tenerme aquí en tu espacio y poder comunicarme con tu audiencia. La cosa va bien, pero va poco a poco. Sí. Se han dado saltos en algunos temas, por ejemplo en los acuerdos que siempre comentamos, pero parte de esos acuerdos, el acuerdo de promoción de inversiones y el acuerdo de transporte de carga aún no entra en vigencia, porque están en los procesos legales de adecuación. Y el protocolo modificatorio, el acuerdo de alcance parcial comercial, ha empezado a funcionar, ¿verdad? Pero falta todavía arreglar o acordar temas para arancelarios, es decir, porque no es nada más tener un arancel bajo o cero, sino hace falta también todo lo que tiene que ver con los permisos, licencias, certificados. Y ahí estamos lentos. ¿Por qué? Porque eso implica consensos, eso implica negociaciones técnicas, eso implica encuentros. Entonces, uno ve la película... ¿Dónde más se tranca el juego? ¿De la parte de allá o de la parte de acá? Yo no podría decirte de qué parte estás. Entendemos que se están reuniendo y que están avanzando, solo que uno como persona de a pie no se da en las velocidades que uno quisiera. Claro. Pero también estamos en una adecuación de cómo funcionan los dos mercados hacia lo formal, porque tenemos por una parte lo ilícito, ¿verdad? Lo que ha entrado por las fronteras de una manera que no cumple con las regulaciones, y aspiramos que se sigan haciendo ejercicios para hacerle frente a eso. Recientemente, esta semana, se acaba de constituir ya el Estado Mayor contra el contrabando. Y eso es positivo, porque lo que pasa es que ya tenemos que entrar en una fase de pasar de la declaración a la acción. Claro. Y eso es en cuanto al tema del comercio ilegal o el ilícito, pero también en cuanto a la promoción de las condiciones de mejor producción en Venezuela. Porque es que en la medida que los servicios públicos, el tema impositivo, el tema de la luz eléctrica, ese tipo de cosas, no terminemos de resolverla y no trabajemos de manera asociativa, ¿verdad? No vamos a poder ver grandes cambios en materia de competitividad. Ahora fíjate, Luis Alberto, un poco para recapitular, en este momento, transcurrido un poco más de un año de haberse otra vez organizado las cosas en forma gradual, ¿qué podemos...? ¿Tú quieres ver las cifras? ¿Tú quieres que te haga referencia a cifras? Sí, a cifras, y también un poco recordarte a nuestros televidentes, a estas alturas, ¿qué podemos ofrecer nosotros a Colombia, que debe ser menos, y qué puede ofrecer los colombianos a nosotros, que debe ser mucho más? Bueno, la oferta exportable de Colombia es muy amplia, es muy diversificada. Viene tanto con insumos... Es una economía sólida. Viene con tanto insumos para procesos productivos en Venezuela, papel, cartón, caja, insumos agrícolas, es muy amplia. Y quizás a lo mejor esos no son los productos de mayor importación de Colombia, porque siguen siendo los confites, los caramelos, pero también están aceites y productos para el tema de cosméticos, tienen aceites de lubricantes para vehículos, pero nosotros somos más de insumos, o más de la minería, el carbón, productos orgánicos, con mucho abono estamos exportando de manera formal. ¿Qué otras cosas pudiéramos? Nosotros tenemos grandes potencialidades en el tema alimento y medicamentos, pero entonces faltan los permisos de Colombia para que esa exportación formal de Venezuela a Colombia, y entonces esas son de las cosas que hay que seguir presionando para que se agilicen los trámites, porque esa es nuestra oferta exportable formal. ¿Qué otra cosa? Mira, está ahora con este tema de las sanciones y cómo se han flexibilizado, hay interés de las partes de Colombia de comprarnos gas, porque a ellos les hace falta. Entonces es la infraestructura para poder llevar el gas. ¿Sí? Hay muchos elementos. El turismo, desde la Cámara estamos tratando también de promover el turismo, porque es que recordemos que Colombia fue y significó por mucho tiempo el segundo mercado receptor venezolano de turismo. Entonces vamos a tratar de traer a operadores turísticos, rescatarlo, para que vuelvan y vean las condiciones actuales en que está Venezuela, porque también hay desinformación y piensan que estamos como estuvimos en momentos muy, muy difíciles en el pasado, y ahora estamos en una situación de cierta mejoría.
Sí, bueno, eso es lo que uno quisiera y desearía, pero sí, hay que derrumbar una serie de obstáculos que están de por medio y tiene que haber flexibilidad de parte y parte y entenderse de las cosas. No es que nosotros podemos ponernos arrogantes y soberbios porque tenemos mucho que ofrecer. Si estamos en minusvalías, estamos frente a una economía sólida versus una economía muy frágil como es la venezolana. Pero vamos a hacer una pausa, Luis Alberto. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando con Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Colombia-Venezuela. Seguimos compartiendo con Luis Alberto Rusián, presidente de Cabecol. Bueno, Luis Alberto, habíamos mencionado cifras, pero todavía no tenemos la precisión. Estamos por culminar este año, ya entramos al final de octubre y sencillamente, bueno, lo que resta es ganancia, como dicen. ¿Cómo terminan los números, Bueno, más o menos? Pensando siempre que el último trimestre del año es el de mayor actividad económica, Sí. de manera estacional. Las cifras más recientes que tenemos son de enero a agosto de este año. Okay. Y para ese periodo se ha registrado, en cuanto al comercio formal, aproximadamente unos 510 millones de dólares de intercambio binacional, 510. Sí, sí. De eso, 96 son exportaciones de Venezuela a Colombia y la diferencia, 450 y tanto, son importaciones que hacemos desde Colombia. Ahí habría que rescatar que, aunque ha crecido solo un 12%, las importaciones de Colombia a Venezuela han crecido para el periodo 4% y las de Venezuela a Colombia han crecido como 67%. Es decir, teníamos una cifra tan chiquita en nuestras exportaciones que proporcionalmente han crecido más. Se hace un salto significativo en función de lo que teníamos. Exacto. O de lo que ofrecíamos, sí, perdón. Es decir, las exportaciones de Venezuela han crecido mucho más que las importaciones. Ahora, ¿por qué el comercio no ha crecido más? En gran medida también porque en esta relación, desde hace muchos años, importamos más de lo que exportamos. Y como nuestra economía se ha desacelerado en los últimos meses, hemos comprado menos. Entonces, eso nos ha ayudado a que crezca más. Ojalá pudiera crecer de manera más equilibrada. Pero ¿No hay bueno, una proyección hacia el año 2024? Estamos todavía con el 2023. Sí, bueno, cierto. Estamos pensando que si logramos superar los 800 y tantos millones, no sería mal en base a lo que nos ha sucedido, ¿no? De eso también podemos decir que la gran mayoría del comercio es terrestre, se hace entre Venezuela y Colombia de manera terrestre, pero ahí hay cambios. Por ejemplo, Sí. cuando son las importaciones, se hacen más por Paraguachón. Y vienen más importaciones de Colombia por Paraguachón. Pero cuando son exportaciones de Venezuela a Colombia, el gran porcentaje va vía marítima, más que terrestre. Ahí tendríamos que ver entonces el costo de los fletes marítimos versus el costo de los fletes terrestres y todo cómo funciona el sistema. Por ejemplo, Táchira, que fue lo que se abrió, y es otra cosa importante de la frontera, sigue siendo la mitad del volumen respecto a Paraguachón, que es por el Zulia. Sí. En Táchira se está habiendo un intercambio de unos 16, 17 millones de dólares mensuales, mientras que por el Zulia está por orden de los 33, 30 millones de dólares de intercambio. Ahora fíjate una cosa, ¿cómo contrastar? Eso es mucho más complejo poder tenerlo definidamente, pero contrastar lo que es el comercio formal en números versus lo que uno puede calcular o imaginarse que es el comercio informal. Mira, calcular, Es decir, el contrabando, la cuantificación es complicada, pero bueno, sí hay una presencia importante, tanto en productos, en alimentos, en bebidas, en medicamentos. Por ejemplo, en medicamentos es bien difícil o es muy sensible porque tiene que ver con salud humana. Y puede ser porque a lo mejor un medicamento que tiene que ser transportado con cadena de frío y no se hace. Entonces pierde la eficacia y puede afectar al consumidor. Inclusive hay medicamentos que están viniendo y que se están vendiendo en Venezuela que son institucionales en Colombia, es decir, que son vendidos al sistema de salud, seguro social de Colombia con subsidio, y entonces aquí vienen y lo compran y algunas instituciones. ¿Qué sucede? Eso no debe pasar y por eso es que hay que crear mesas de trabajo para empezar a atender de manera coordinada a autoridades de Colombia y de Venezuela. Nosotros volvemos y repito, creo que lo dije en el segmento anterior, pensamos que es una muy buena iniciativa la creación y la puesta en funcionamiento del Estado Mayor contra el contrabando, pero que eso tiene que empezar a funcionar y empezar a dar resultados. Ahora, una pregunta, estas zonas económicas especiales que ha creado el gobierno, ¿cómo pueden servir? ¿Están ajustadas ciertamente para lo que puede ser la fluidez del intercambio comercial? Mira, esas zonas económicas en principio procuran dar ciertas
posibilidades o estímulos para que haya más producción en esas poligonales. Nosotros pensamos en ese sentido podría evaluarse mejor cómo funcionan las zonas francas colombianas, que están más que probadas, tienen años funcionando, son muy eficientes y son regímenes aboneros especiales. Y de manera, además que un inversionista extranjero, un inversionista extranjero evalúa una figura y la otra decide. Y esas son figuras que funcionan muy bien, son muy modernas, mucha tecnología, hay exoneración de impuestos, hay un tema de logístico. Sí. De verdad que pensamos que pudiéramos aprender mucho, en este caso, una experiencia latinoamericana del país vecino respecto a ello. Se plantea una zona económica binacional en frontera. Sí. Bueno, para esa zona habría que poner en contacto dos regímenes de dos figuras distintas y a lo mejor también hay que hacer una labor de armonización. Sería una oportunidad para ver cómo nos acercamos. La integración. Una zona franca y nosotros ¿qué pondríamos? Una zona económica especial franca. Una zona económica. Mira, la integración consiste en la convergencia, sí, en la armonización, en que la forma de operar en un mercado y en el otro sean similares. Por supuesto que eso pasa porque las regulaciones estén bajo criterios también similares. O sea, hay que construir los consensos y para eso hay que estar con la comunicación y la confianza que ha empezado a reconstruirse en los últimos meses. Bueno, en suma, podríamos decir, falta todavía mucho camino por recorrer. Falta mucho. Se ha hecho mucho, pero falta aún más. Bueno, Luis Alberto, gracias por todos los elementos y la información que nos presentaste acá en esta conversación. Ya habrá ocasión de volver nuevamente a conversar contigo. Nos vamos a una pausa, al regreso, el segmento de arte y espectáculos en lo actual.